Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es el maestro Marino Jiménez Cerezo, que pertenezco al Bachillerato General Oficial Antonio Caso de San Francisco Mixtla. La materia que imparto es Química 1 de Ciencias Experimentales. El tema que voy a presentarles es el tema sobre la UAC 2, o como comúnmente la conocemos como la Unidad de Aprendizaje Curricular 2. El título del tema que voy a presentarles es la energía y su intervención para cambiar las propiedades de los materiales. Como sabemos, materia es todo aquello que ocupa un espacio, tiene masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto, se pueden observar y medir. Y aquí lo podemos ver. Dentro de todo esto, si decimos que se pueden observar, pesar y medir, podemos ver que entonces esto es materia. La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Los tipos de energía que existen, por mencionarles algunos de ellos, es la energía térmica, la eléctrica, la radiante, la química, la nuclear, etc. Pero para esto entonces podemos ver que la energía cambia los estados de la materia, como son sólido, líquido y gaseoso. Todos sabemos que la materia es todo aquello de lo que están hechas las cosas y que poseen dos propiedades fundamentales. Tienen masa, ¿qué es esto? Que es la cantidad de materia, y que tiene volumen, que es el espacio que ocupa. La materia se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Como podemos ver, ahí está el vapor, lo que es el estado gaseoso. Cada uno de ellos presenta sus propias características, y vamos a ver cuáles son. El estado sólido, como podemos ver aquí el hielo, se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar, como es el caso de la plastilina. La plastilina vemos que es en estado sólido. Si nosotros la hacemos en una bolita o la forma que le quieramos dar, pues es como la podemos cambiar. En esos casos podemos deducir que son sólidos moldeables. El estado líquido se caracteriza por tener un volumen invariable y puede cambiar de forma dependiendo del recipiente que lo contenga. Es decir, ahorita pues lo contiene, por ejemplo, el vaso, y va a adquirir esa forma. Si lo tuviéramos en una jarra de agua, pues sería lo mismo. Si nosotros en algún momento llenamos, por ejemplo, un globo con agua, pues va a adquirir la forma del globo. Entonces, pues el estado líquido se caracteriza por eso. El estado gaseoso se caracteriza por tener una forma y volumen variable, ya que también se adaptan al recipiente que los contiene, pero siempre ocupando todo su volumen. Y les voy a demostrar. Aquí tenemos un globo, el cual pues ocupa todo su volumen y adopta la forma que lo contiene, que en este caso pues es el globo. Pero podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos cambiar el estado de la materia de un estado a otro? Pues como ya habíamos mencionado en algún momento, que la energía cambia los estados de la materia. De sólido puede pasar a líquido, de líquido a gaseoso y viceversa, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Entonces, como volvemos a lo que ya habíamos dicho sobre la pregunta, los cambios de estado se producen al suministrarle calor o enfriando la materia.
Por ejemplo, en este caso el líquido le estamos suministrando calor y por lo que vemos pues produce pues vapor, ¿sí? Y en el caso de cuando le suministramos o lo introducimos a baja temperatura o enfriamiento, pues se convierte en hielo. Entonces nosotros podemos ver que el hielo, cuando está en estado sólido y pasa a estado líquido, se le llama fusión. Y cuando el agua pasa de estado líquido a vapor, se le llama vaporización. Cuando pasa de vapor a agua, se le llama condensación. Y cuando pasa del agua al hielo, se le llama solidificación. Para esto vamos a describir un poquito estos pasos que acabamos de decir, o estos estados. Dice que la fusión, o nos dice que es el estado de la materia de sólido a líquido. Entonces, de sólido a líquido. Y se produce cuando se aumenta la temperatura o se deja a temperatura ambiente y pasa de sólido a líquido. Es decir, si le metemos o le suministramos un poco de calor a este hielo o lo dejamos a la temperatura ambiente, pues nos vamos a dar cuenta que se va a ir derritiendo y se va a pasar a estado líquido. La solidificación. La solidificación es lo contrario. La materia pasa del estado líquido a sólido. Por ejemplo, cuando metemos agua al refrigerador y este se convierte en hielo y pasa de líquido a sólido. La vaporización es cuando se pasa del estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, al hervir el agua se pasa de líquido a gaseoso. Es lo que estamos haciendo aquí en este ejemplo, que pusimos a hervir agua caliente y entonces el agua de estado líquido pasa a gaseoso. La condensación es el proceso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. Por ejemplo, cuando se empañan los vidrios de tu casa o el auto, aparecen como gotitas de agua. Eso es porque el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. Es porque el vapor se enfría y pasa a líquido. Entonces nosotros sí hemos llegado a observar cuando vamos, por ejemplo, en el auto, se empañan nuestros vidrios y es porque de repente el calorcito que nosotros producimos con la respiración o el aliento, eso hace que los vidrios o la superficie fría entra en contacto con ese calor y por eso se produce el empañamiento de los cristales o la aparición de gotitas. Y podemos ver aquí en la tapa de la vaporización, vean cómo la tapa pareciera agua. ¿Por qué? Porque entra en contacto con superficie fría de repente, pero al entrar con el calor, pues se forman estas gotitas. Bueno, pues espero que esta ejemplificación de este tema pues les sirva de mucho, ya que pues en muchos de los casos pues a algunos nos cuesta un poquito poder entender esta parte del proceso de los cambios de estado de la materia. Espero que les agrade y pues nos vemos en la próxima. Saludos.